¿Sabías que detrás de cada camisa de lujo europea hay una historia de explotación africana que hoy podría cambiar para siempre? Imagina por un momento los deslumbrantes desfiles de moda en París, las vitrinas impecables de Milán, las camisas de algodón más finas y los vestidos veraniegos con etiquetas que cuestan cientos de euros. Ahora corre el telón y viaja mentalmente miles de kilómetros, bajo un sol abrasador que no da tregua, hasta los campos rojizos de Burkina Faso. Allí, durante décadas, hombres y mujeres han doblado la espalda para cosechar lo que llaman el oro blanco, algodón considerado entre los mejores del mundo. Sin embargo, ellos apenas pueden soñar con llevar una prenda hecha de ese mismo algodón que cultivan. Mientras en Occidente el lujo brilla, en África la pobreza sigue marcando el día a día. Es una paradoja indignante. Burkina Faso exportaba su algodón en bruto a precios de miseria, mientras las ganancias y el prestigio se quedaban en las salas de juntas europeas y los talleres asiáticos. Así funcionaba el sistema. No era solo comercio, era la sombra persistente de un pasado colonial que se resistía a desaparecer. Pero hoy, esa sombra ha sido rasgada por un solo acto desafiante. Ibrahim Traoré, el joven líder que ha encendido una chispa en todo el continente, ha lanzado un ultimátum de $5.000 millones que ha sacudido desde los puertos africanos hasta las casas de moda francesas. El algodón de Burkina Faso ya no se regala. Si lo quieren, será bajo nuestras condiciones o no lo tendrán. Con un simple decreto, la era del saqueo de materia prima se acabó. Lo que está ocurriendo en Ouagadougou no es solo política. Es una revolución silenciosa, un regreso fundamental a la dignidad. Durante años, el mercado global trató a Burkina Faso como una plantación gigante. Las reglas eran crueles pero simples. África ponía la tierra y el sudor, el Occidente las máquinas y la marca. Y así, el ciclo de pobreza parecía inquebrantable. Hasta ahora. Cuando Traoré anunció que ningún kilo más de algodón saldría sin ser procesado por manos africanas, no solo fue una jugada económica, fue un acto de justicia histórica. Significó reescribir el destino de personas como Aminata, que antes solo conocía el campo y hoy opera maquinaria moderna en una fábrica textil, con un sueldo que por fin le da esperanza real. Pero aquí está el riesgo. Si nada cambia, África seguirá atrapada en el mismo ciclo de explotación. Si Burkina Faso logra sostener este reto, no solo podrá transformar su futuro, sino inspirar un efecto dominó capaz de sacudir las bases de la economía global. ¿Por qué este giro es tan trascendente? Para entenderlo, veamos primero cómo era el pasado, y por qué todo está en juego ahora. ¿Por qué los africanos cultivaban el mejor algodón del mundo, pero ni siquiera podían permitirse una camisa hecha con él? Para entender la revolución que hoy sacude a Burkina Faso, y con ella, al corazón económico de África, hay que mirar atrás y observar cómo empezó todo. Durante décadas, el algodón africano, blanco, suave y de altísima calidad, fue el secreto mejor guardado de las grandes marcas internacionales. Pero para quienes lo cultivaban, como Aminata y su familia, ese algodón era menos símbolo de riqueza y más sinónimo de resignación y desgaste. Imagina esto. Burkina Faso se convirtió en una especie de plantación gigante, donde el músculo y sudor africanos hacían crecer el algodón a la perfección. Pero la maquinaria, las marcas y las decisiones de a dónde iba esa fibra, venían siempre de fuera. Cada temporada, las cosechas partían en enormes bultos desde los campos del Sahel hacia puertos en Costa de Marfil, solo para desaparecer rumbo a fábricas de Bangladesh, Turquía o Europa. Allí, el algodón se transformaba en telas finas, camisas de diseño y etiquetas de lujo. Pero los verdaderos beneficiados nunca estaban bajo el sol africano. Mientras tanto, las historias cotidianas se repetían. Aminata, su madre, su abuela, todas dedicaron su vida a recoger algodón por salarios tan bajos que no alcanzaban ni para una comida caliente al día. Sin embargo, el ciclo nunca cambiaba. Sembrar, cosechar, exportar.
siempre para el beneficio de otros. El futuro estaba escrito antes de nacer, y la idea de que algo diferente era posible sonaba más a fantasía que a derecho. Y el sistema era brutal en su sencillez. Alrededor del 90% del algodón producido en Burkina Faso se exportaba en bruto. Es decir, casi toda la riqueza potencial se iba del país antes siquiera de empezar. El algodón salía a un precio ridículo, quizá $1 por libra, solo para volver meses después convertido en prendas terminadas que se vendían en los mercados africanos por $50, $100 o más. Entre la salida y el regreso, el verdadero valor se quedaba en las manos de otros. Empresas textiles en Asia, marcas de lujo en París o Milán, intermediarios que nunca pisaron un campo de algodón. El resultado: una pobreza cíclica, casi programada. La resignación se volvía parte del paisaje. Si nacías en Burkina Faso, sabías que tu rol era trabajar para que otros se enriquecieran. Y lo más doloroso era la ignorancia de cómo funcionaba el sistema. Pocos entendían cómo, año tras año, el país producía algo tan valioso, pero seguía igual de pobre. La falta de información hacía imposible reclamar derechos o aspirar a un cambio real. Y mientras tanto, el mundo aplaudía la cooperación internacional y celebraba la diversidad en las pasarelas, sin cuestionar nunca cómo llegaban esos materiales a sus vitrinas. La dignidad africana se vendía barata y se recompraba carísima. El ciclo parecía inquebrantable. Exportar materia prima, importar pobreza. Pero algo radical ha comenzado. Una decisión que desafía la lógica impuesta durante siglos. Veamos el conflicto. ¿Qué ocurre cuando el flujo de riqueza deja de ser unilateral y el poder cambia de manos? Eso es justo lo que está pasando ahora mismo en Burkina Faso. El decreto de Ibrahim Traoré fue claro. El algodón burkinés solo saldrá del país después de ser procesado localmente. Por primera vez, las enormes bolas blancas que durante generaciones fueron arrancadas de la tierra y mandadas, sin valor agregado, a Occidente, tienen que pasar antes por fábricas burkinesas. Pero aquí no estamos hablando solo de un papel firmado. El país está construyendo fábricas de verdad, con maquinaria, con ingenieros, con obreros formados en casa, y abriendo las puertas a inversiones del sur global, creando una red de apoyo alternativa. La reacción en Occidente no se hizo esperar. Los grandes consorcios textiles, acostumbrados a recibir algodón premium de Burkina Faso a precios artificialmente bajos, entraron en pánico. En una sala silenciosa de una capital europea, los directivos de 3 gigantes de la moda miraban las noticias de Ouagadougou con rostros serios. Por primera vez, su preocupación no era cómo reducir más los costos, sino cómo sobrevivir sin el algodón que siempre dieron por hecho. ¿Por qué no lo compramos en otro lado?, preguntó uno. Pero la respuesta fue un balde de agua fría. Ninguna otra región produce esa calidad, ese volumen, ni tiene esas raíces establecidas. El poder estaba cambiando de manos, y el silencio en esa mesa fue el sonido de un viejo orden colapsando. Desde Estados Unidos hasta Europa, las advertencias empezaron a llegar. Amenaza de sanciones, posibles expulsiones de acuerdos preferenciales, presiones diplomáticas y mediáticas, todo con el mensaje de que Burkina Faso está jugando con fuego y se arriesga a un aislamiento económico devastador. Se habla de cortar ayudas, de poner trabas al comercio, de asustar con el fantasma de la soledad internacional. Todo para hacer titubear a un gobierno joven, para forzar una marcha atrás. Pero Traoré y su equipo no están siguiendo el guión de siempre. Nada de súplicas, nada de llamadas urgentes a negociar. La respuesta ha sido la calma calculada de quien sabe exactamente lo que está construyendo. Mientras en Occidente deciden cómo presionar, Traoré está en el terreno, inspeccionando el avance de las fábricas, conversando con ingenieros y científicos que han vuelto del extranjero para aportar su conocimiento. Se habla menos de amenazas y más de innovación. Cómo mejorar la eficiencia del hilado, cómo reducir la dependencia energética gracias a nuevas granjas solares, cómo convertir los residuos del algodón en fertilizante y alimento animal,
cerrando el ciclo productivo. La prioridad es la autosuficiencia y la transformación industrial, no el miedo. Pero esta apuesta tiene un costo. Burkina Faso arriesga su acceso a grandes mercados, a la ayuda internacional, y se expone a represalias económicas. Sin embargo, lo que está en juego es mucho mayor. El poder real sobre sus recursos, el orgullo nacional y la posibilidad de inspirar a todo un continente. Porque si Burkina Faso logra romper el ciclo de dependencia, demostrar que la riqueza africana puede quedarse en África y que la dignidad puede construirse en la fábrica y no mendigarse en las cumbres globales, entonces el ejemplo será imparable. Y si esta apuesta no solo transforma a Burkina Faso, sino que enciende una ola imparable en toda África, vamos a explorar el impacto y los caminos que se abren a partir de aquí. ¿Podrá África pasar de ser víctima a arquitecto de su propio destino económico? Este es el punto de inflexión que ha provocado el ultimátum del algodón de Burkina Faso, y las consecuencias ya se sienten no solo dentro de sus fronteras, sino en todo el continente. Por primera vez en décadas, vemos nacer una clase media africana alimentada por la industria local. La riqueza, que antes solo pasaba por África rumbo a Europa, ahora se queda en las manos de quienes la trabajan. Los mercados en Ouagadougou respiran una energía renovada. Sastres, comerciantes y pequeños emprendedores disfrutan de telas de algodón de alta calidad, tejidas en sus propias tierras, libres de los impuestos y sobrecostos de la importación europea. El dinero circula en el barrio, en la familia, en la comunidad. Así se construye de verdad la soberanía económica. Cuando la riqueza no se exporta, sino que se reinvierte en nuevas escuelas, mejores hospitales y viviendas dignas para quienes antes solo eran mano de obra barata. Este renacer ha traído algo que no se puede medir solo en cifras: el regreso del orgullo nacional. Jóvenes ingenieros, científicos y técnicos que años atrás soñaban con emigrar para buscar oportunidades en Europa, ahora vuelven a casa. Vuelven porque hay un futuro que diseñar y una industria que construir. Las fábricas en el corazón del Sahel ya no son simples centros de ensamblaje, son laboratorios de innovación y crecimiento, donde el conocimiento africano cobra valor y sentido. Esta fuga de cerebros a la inversa es tal vez una de las señales más potentes del cambio, porque demuestra que el principal recurso de un país no es solo lo que extrae del suelo, sino el talento de su gente. Pero la transformación no termina en Burkina Faso. Todo el Sahel se está contagiando de este espíritu de autonomía. Mali y Níger, aliados naturales por historia y geografía, se han unido en una alianza de estados del Sahel. Juntos, planean crear un bloque industrial del algodón, capaz de procesar y transformar antes de exportar, cambiando el juego para siempre. Imagine el impacto de 3 naciones africanas que deciden no vender ni un solo fardo de algodón sin antes agregarle valor local. De repente, el poder de negociación se multiplica, y Occidente ya no puede dictar condiciones con la misma facilidad. Este efecto dominó está llegando a otros sectores. En Mali, el oro; en Níger, el uranio. El mensaje es claro: no más exportación de materias primas sin transformación. Cada vez más países africanos observan este modelo y se preguntan: ¿por qué no nosotros también? El otro gran giro es el apoyo de nuevos actores globales. Frente al distanciamiento europeo, Burkina Faso ha recibido respaldo técnico y financiero de China, Rusia y Brasil. Estos países ofrecen maquinaria, formación y acceso a nuevos mercados, sin exigir las condiciones asfixiantes del pasado. Claro, esto no es altruismo, pero sí evidencia un mundo multipolar en el que África puede negociar con más cartas en la mano y menos miedo a represalias. ¿Y Occidente? El antiguo centro de poder observa con temor cómo pierde la llave de los recursos africanos. Las sanciones, las amenazas y la presión diplomática buscan frenar el avance, pero la realidad es que las cadenas de suministro globales están siendo forzadas a reorganizarse. Europa y Estados Unidos entienden que, si África logra consolidar este modelo, las reglas del comercio mundial podrían cambiar para siempre.
Por supuesto, los riesgos son enormes. La presión para dividir, debilitar o aislar a estos nuevos bloques africanos seguirá creciendo. Las viejas potencias no renunciarán fácilmente a su influencia y buscarán explotar cualquier fisura. Pero la diferencia es que hoy, la respuesta africana no es el aislamiento ni la resignación, sino la organización, la innovación y la unión regional. Lo que está en juego no es solo la independencia de Burkina Faso, sino la posibilidad de romper con siglos de pobreza y dependencia, de construir riqueza genuinamente africana y de redefinir el papel del continente en la economía global. La pregunta ya no es si es posible, sino si este modelo resistirá la presión y el tiempo. Ahora bien, ¿qué lecciones prácticas deja este episodio para los africanos y el resto del mundo? Veamos los aprendizajes clave. ¿Qué significa, en la práctica, conquistar la soberanía económica y psicológica? No es solo un eslogan. Es una revolución cotidiana, palpable en la vida de millones de burkineses. Por primera vez en generaciones, la riqueza que brota de la tierra se queda y circula en el propio país. Ya no desaparecen barcos que van rumbo a otros continentes, sino que fortalece las manos de quienes siembran, cosen y enseñan en Burkina Faso. Si caminas hoy por los mercados de Ouagadougou, sientes un aire distinto. Los pequeños comerciantes, los sastres de toda la vida, ahora ofrecen telas de algodón de primera calidad, tejidas en casa, sin el peso oculto de los impuestos de importación europea. Esto crea un círculo virtuoso. El dinero invertido en ropa local no se escapa, sino que va al carnicero, al albañil, al maestro de escuela. Así es como se ve la soberanía económica cuando realmente toca el suelo. Se escucha en el bullicio de nuevos colegios levantándose cerca de las zonas industriales. Se ve en la construcción de viviendas modernas para los miles de empleados que han dejado de ser simples obreros para convertirse en técnicos cualificados y gestores. La visión de Ibrahim Traoré no es solo sobre el algodón, sino sobre las personas. El objetivo es crear, en pleno Sahel, una clase media sustentada en industria africana genuina, no en la caridad internacional. El dinero que antes salía del país ahora financia escuelas, hospitales y servicios básicos. Cada fábrica que abre no solo ofrece trabajo, sino dignidad. Para hombres y mujeres que antes dependían de la limosna exterior, ahora construir su propio bienestar es posible. Pero esta revolución silenciosa no reconoce fronteras. El ejemplo de Burkina Faso ha encendido una chispa de esperanza y debate en todo el Sahel. En Mali y Níger, muchos se preguntan, si Burkina puede recuperar su algodón, ¿por qué no pueden hacer lo mismo con el oro o el uranio? Así nace una nueva cooperación regional, una alianza de naciones africanas que rechazan la competencia destructiva y apuestan por la negociación colectiva. Compartir conocimientos, abrir corredores de comercio y apoyarse mutuamente frente a presiones externas. Esa es la nueva receta para el poder africano en el siglo XXI. Por supuesto, no todo es sencillo. El mayor peligro es rendirse ante las presiones, ceder a la tentación de volver a exportar materia prima sin valor agregado, o dejarse dividir por intereses foráneos. Los poderes tradicionales harán de todo para restaurar el viejo orden, usando discursos de democracia mientras intentan debilitar la voluntad popular, o invocando el libre comercio cuando peligra su dominio. Pero cada vez que Burkina Faso resiste, está reclamando algo más que riqueza. Está defendiendo su derecho a decidir, a transformar el presente y escribir su propio futuro. En este punto, la verdadera independencia deja de ser solo una bandera o un discurso. Ahora significa tener la capacidad de decir no, de utilizar la riqueza nacional para alimentar a los propios hijos, de construir prosperidad desde adentro y de negociar en igualdad de condiciones. El premio es enorme, libertad auténtica y un futuro creado por los propios africanos, sin tutelas ni condicionamientos. Y así, llegamos al desenlace. El legado generacional que ya se siente en toda Burkina Faso. Un anciano mira a su nieto y por fin respira su propio aire. ¿Estamos ante el verdadero despertar africano? Imagina esa escena por un momento.
un hombre que luchó en los años 60 por la independencia, alguien que vio pasar banderas y promesas. Ahora está ahí, en una tienda sencilla de Burkina Faso, tocando una camisa blanca. No es solo tela, es algodón recogido, hilado, cosido por manos de su propia tierra. Ese anciano vuelve la mirada hacia su nieto y le dice, con una mezcla de alivio y orgullo: por primera vez, siento que estamos respirando nuestro propio aire. Ese aire de dignidad, ese aire de independencia real, no se puede comprar ni imponer desde fuera. Se fabrica, día a día, con decisiones valientes y con la determinación de romper el ciclo de la dependencia. Este es el verdadero significado del ultimátum del algodón de Burkina Faso. No se trata solo de comercio, de precios o de contratos rotos. Es la señal de que una nación, y con ella todo un continente, puede rebelarse contra la lógica de la explotación, que puede decir basta y empezar a escribir sus propias reglas, aunque el precio sea alto. Porque lo que está en juego ya no es solo el bienestar de una generación, sino el futuro y la dignidad de millones de africanos. Los riesgos no son pequeños. Occidente no está acostumbrado a perder el control sobre los recursos africanos, y ya vemos cómo empiezan a desplegar toda su artillería. Sanciones, presiones diplomáticas, desinformación, intentos de dividir a la sociedad. Pero, a diferencia del pasado, Burkina Faso ya no está solo. Hay una conciencia regional que se fortalece, alianzas que se tejen entre países vecinos cansados de ser solo proveedores baratos para las cadenas de valor de otros. La industrialización no es un lujo, es ahora una cuestión de supervivencia. Porque solo transformando su propia materia prima, solo sumando valor local, África puede dejar atrás ese papel de espectadora y empezar a ser protagonista en la economía global. Y aquí es donde entramos todos nosotros. Porque la historia de Burkina Faso podría ser la de cualquier país que alguna vez fue relegado al margen. ¿Seremos la generación que vio pasar este momento y se conformó con lo de siempre? ¿O seremos quienes nos atrevimos a imaginar una África y un mundo donde la riqueza se construye desde abajo, donde la independencia es algo tangible, que se toca, se huele, se viste y se vive? La pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Permitiremos que la presión externa doblegue la voluntad de un pueblo? ¿O nos inspiraremos en su ejemplo para reclamar lo que nos pertenece, sea donde sea que estemos? Porque lo que está en juego es más que algodón, más que contratos y balances. Es la posibilidad de dejar atrás la resignación, de romper el silencio, de demostrarle al mundo que África no solo existe, sino que decide. Hoy, el orgullo renace no en discursos grandilocuentes, sino en la mirada de ese anciano y en la esperanza tranquila de su nieto. El aire que hoy respiran es suyo, y nadie podrá volver a arrebatárselo. La independencia, esa palabra tantas veces vacía, por fin se hace realidad en pequeñas fábricas, en cooperativas, en cada prenda que lleva el sello de su tierra. Si algo hemos aprendido de este ultimátum, es que el camino hacia la soberanía no es cómodo ni rápido. Pero es posible. Y cada paso que Burkina Faso da hacia adelante es una invitación a todo el continente y al planeta entero a escuchar esa nueva voz africana que ya no pide permiso, que ya no espera limosnas, sino que empieza a construir su propio futuro, a su manera. ¿Estaremos nosotros listos para escuchar? Si este mensaje te ha hecho pensar, dale like, comenta tu país abajo y comparte este video para que el mundo vea quiénes están atentos al renacer de África. Porque hoy, la historia se está escribiendo aquí, y tú formas parte de ella.